Amigas, amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a mi canal Luciérnagas del Cosmos. ¿Cómo están? Yo muy contento de nuevamente llevarles a ustedes un nuevo programa, un nuevo relato, una nueva experiencia. Esta vez en otro lugar de Montevideo. Un hecho ocurrido hace unos cuantos años, en un lugar donde cumplí servicio, un lugar muy interesante, y que sucedió tiempo después algo que no tiene explicación. Al menos para mí, podría decir muchas cosas, pero se lo voy a dejar a ustedes, que ustedes piensen qué fue lo que ocurrió. El lugar, la Casa Quinta de la familia Mendilarzu, Museo Nacional de Antropología, ubicado en la zona del Prado, en un lugar espectacular de Montevideo, Avenida de las Instrucciones y Avenida Millán. Van a ver la historia, les voy a mostrar imágenes, les voy a contar datos de esta singular casa de Montevideo, en la que muchos piensan que no pasa absolutamente nada, pero que la propia gente que trabaja allí sabe qué pasa. Se los cuento en un ratito. Esta es una breve introducción. Aquí desde la ciudad de Rivera, para todos ustedes, Luciérnagas del Cosmos. Amigas, amigos, muy pero muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Estamos aquí, nuevamente, una vez más, en mi canal, Luciérnagas del Cosmos, desde la ciudad de Rivera, a pocos metros, podríamos decir, de la República de Brasil. Estamos acá en la frontera del Uruguay, la frontera norte, con un calor como ustedes ni se imaginan. Pero antes que nada, antes de contarles esta historia que les anunciaba en la presentación del programa, voy a contarles que en muy pocos días voy a estar en la ciudad de Montevideo. Vamos a volver una vez más a la ciudad de Montevideo y probablemente estemos acompañando a nuestro amigo Javier Abejase de Historias Reales 2, con quien tenemos que compartir algunas historias que ocurrieron recientemente, historias increíbles. También vamos a visitar a otras personas, que nos tienen muchas cosas que contar. Así que bueno, espero que les pueda traer algunas novedades muy interesantes desde la capital para contarles en mi canal aquí en Luciérnagas del Cosmos. Bueno, como les decía, esta historia ocurrió hace varios años. Fue en la ciudad de Montevideo, en un lugar muy lindo de la ciudad, un barrio especial, el barrio del Prado. Fue en una casa que hoy pertenece a la Dirección de Cultura, y allí en este momento está funcionando el Museo Nacional de Antropología. En su momento, esta casa perteneció a una familia muy especial, muy rica,
fueron dos familias adineradas del Montevideo de mediados del siglo XIX. Esta casa se la conoce como la Quinta Mendilarzu. Sin embargo, no fue Mendilarzu su primer propietario, y poca información hay de quienes la ocuparon por primera vez. Esta casa que ustedes ven en las imágenes es una construcción que data aproximadamente del año 1850 y pico, 1860, y se hizo aprovechando un casco de estancia que se ubicaba en esa zona y cuya extensión territorial era aproximadamente de 56 hectáreas, imagínense, 56 hectáreas. Era una casa enorme, una finca con mucho terreno. Los que conocen la ciudad de Montevideo, les puedo decir que uno de los límites era la margen del arroyo Miguelete. Imagínense qué cantidad de terreno cubría la casa. Esta casa está rodeada de otras casas muy importantes y que seguramente algo deben de esconder, que todavía no lo sabemos, pero quizás quien les diga que no andemos averiguando más adelante sobre si hay o no algo en esas casas que sí están cerca de allí. Una de ellas, un importante museo, fue creado en los últimos años. Esta casa, según la información que hay, uno de sus más importantes ocupantes fue alguien a quien llamaban el Brigadeiro. El Brigadeiro era una persona, un militar muy importante que colaboró con el gobierno de Venancio Flores, del general Flores. Fue un héroe de guerra brasileño de Río Grande do Sul que peleó en la guerra de las Farropas. Este importante militar que se estableció en este lugar tan importante de Montevideo, se casó con una señora y con la misma tuvo dos hijas. Esta señora, posteriormente, cuando heredó la casa de su padre, se casó con el señor Mendilarzu. Mendilarzu era un destacado jurista, fue embajador, colaborador de los gobiernos de turno, y en el año 1919 muere en Francia, posiblemente en algún viaje oficial que se estaba llevando a cabo. Esta señora tuvo un hijo solo, y a partir de ese momento ella hereda la finca y con ello obviamente comienza a hacer varias, ¿cómo les puedo decir? Comienza a hacer cantidad de obras y remodelaciones que son las que hoy se ven actualmente en la casa. La propiedad es una propiedad enorme, preciosa, divina, verdaderamente. Son de esas casas que tienen un estilo un estilo francés de aquellas épocas, ¿no? De fines
del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Era una señora muy, como ya les decía, había heredado una fortuna, era de una familia muy rica. Dicen las crónicas de aquella época que esta señora alquilaba las bodegas de los barcos para completas, alquilaba la bodega de los barcos para traer cosas que le gustaban de Europa, y ella con esos objetos que traía había amueblado su casa. Tenía colecciones de abanicos, de juguetes, de muñecas. Era una señora que estaba sola en realidad y le gustaba estar en sociedad. En la casa tenía, imagínense, la propiedad, había más de 20 empleados, todos con distintas tareas. Había caballerizas, ella tenía carruajes, ella se circulaba en un carruaje tirado por caballos, iba hacia la zona del centro de Montevideo. Dicen que llevaba un arma de fuego, ella era acompañada por un arma de fuego, que ella transportaba una pequeña arma de fuego, con la cual una noche, cuentan sus familiares, cuentan que una noche cuando llegaba a la finca, desde la puerta de entrada hasta la casa hay una extensión de terreno surcada de árboles hermosos. Le dicen la avenida de las Araucarias. La entrada que se encuentra por la avenida Instrucciones. Ya les digo, yo estuve trabajando en ese lugar hace unos años. Estuve trabajando, cubriendo la licencia de un compañero, cuidando el museo, pero no lo hice en la noche, lo hice en el día. Esta señora se asustó porque escuchó ruidos extraños y efectuó un disparo al aire. Días después se comprobó de que la señora mató uno de sus propios caballos. Era una señora bastante valiente, ¿no? Estaba armada y no tenía problemas en sacar el arma y disparar. Hay una cantidad de cosas que se dicen de esa casa, pero que no son muy compartidas. Yo, de hecho, cuando fui a trabajar no presentí nada, si bien cuando entré me maravilló. ¿Cómo les puedo decir? Es una casa que cuando uno ingresa siente que el tiempo se detuvo. Imagínense lo que les estoy diciendo. Si bien se han mantenido muchos de los muebles que estaban siempre en la casa. Recuerdo, por ejemplo, cuando fui en aquellos años, la casa contaba con una de las iluminaciones originales, esas hermosas que colgaban de los techos enormes. Era original y yo me maravillaba cuando la miraba. Recuerdo las cortinas, las ventanas, muy bien. Se notaba que se estaba muy cuidada. Es una casa que se cuida mucho, estaba muy bien cuidada, pero parecía que al entrar ahí el tiempo quedaba suspendido en ese lugar. Eso fue lo que me llamó la atención. Parecía que había entrado en una cápsula temporal y había vuelto atrás en el tiempo.
Pero nada más que eso, no sentí nada extraño. Recuerdo que cuando estaban los fines de semana me gustaba quedarme en el patio central de la casa, un patio gigantesco en el cual hay una fuente de hierro traída de Inglaterra, una de las pocas que se conservan en Latinoamérica, y que en su momento, cuando se llegó al Uruguay, esa fuente estaba ubicada en el mercado del puerto y fue adquirida en un remate por esta familia que le llamaba mucho la atención, y la adquirieron para colocar dentro del patio de la casa. Yo me gustaba sentarme a mirar y respirar esa cantidad, ese aire que circulaba en la casa, porque está rodeada de cantidad de árboles que han venido de otros países, hermosos. Hay plantas de muchos sitios que fueron plantadas específicamente en ese lugar por la familia. Bueno, yo les estoy contando más o menos algo de la historia de la casa esta, como ya les dije. No fue el primer ocupante, pero porque sí les puedo decir que prácticamente hay muy poca información. Esta casa, este casco de estancia, aparentemente dicen que fue construido en 1800, pero la información que hay más o menos data de 1840 y pico, cuando este señor tan importante brasileño, que había peleado en la guerra de las Farropas, a quien llamaban el Brigadeiro, había adquirido ese inmueble, y a partir de allí comienza todo esto que yo les estoy contando. Bueno, la hija de él fue quien hizo las reformas más grandes, ¿no? Y la construcción que hoy es la que podemos disfrutar. Bueno, si bien cuando yo fui a trabajar nadie me dijo absolutamente nada y yo no me quedaba en la noche, llamaba la atención el hecho de que la casa en la noche no tuviera ningún tipo de seguridad. Entonces, una cosa tan grande, pero tan enorme, y que no tuviera ningún tipo de seguridad, era algo que a mí me llamaba la atención. Tiempo después me enteré de que había habido guardias nocturnos, policías, habían estado trabajando en ese museo, y uno de ellos particularmente tuvo una historia que para mí fue muy importante cuando me la comentó, porque se trataba de un compañero, de un policía que era prácticamente incrédulo, no creía en nada. Y bueno, un fin de semana que había estado trabajando desde toda la madrugada, me cuenta que cerca de las 5 de la mañana había decidido afeitarse para cuando fuera relevado por el personal del museo, estar en condiciones, ya que al llegar a su casa evidentemente no iba a hacer eso, sino que directamente se iba a descansar, ya que trabajaba en el segundo turno. Entonces dice que cuando se estaba preparando, hay un baño que está en el pasillo que entrando al edificio hacia la derecha,
Es una casa estilo, ¿cómo les puedo decir?, rectangular. El pasillo que va hacia la derecha, la primera habitación que hay bajo una escalera, ese es un baño antiguo. Y que tenía, me decía él, una pileta también. Todo lo que estaba allí no era nada moderno, no había sido renovado, no había, en esos momentos no había, sí estaba cuidado, pero no era de los, habían querido mantener las cosas originales de la casa, no habían decidido hacer cambios las autoridades. Incluso me dijeron que el Estado adquirió esa casa en el año 1977, pero no se la adquirió directamente a la familia, sino a una institución que allí atendía a niños con dificultades mentales. O sea, ustedes vayan viendo lo que les estoy contando. Una casa de data del año 1800, sus cimientos principales, los que ahora se ven, son aproximadamente de 1850, tuvo remodelaciones en los últimos años del siglo XIX, fue adquirida por esta familia y fueron viviendo todos sus descendientes hasta que en un determinado momento esa casa es cedida a una institución que trabajaba con niños con problemas de deficiencia mental. El Estado en el año 1977 la adquiere en forma definitiva, es patrimonio, es parte del patrimonio histórico de nuestra ciudad, de la ciudad de Montevideo, y se instala allí un museo cuyas, ¿cómo les puedo decir?, lo que allí se exhibe no es de las familias de estas que les estoy mencionando. Son colecciones de otras personas, de otros científicos, que fueron donadas al Estado y que eligieron ese lugar para ser colocadas. He aquí que mi compañero se decidía a afeitar y está parado frente al espejo y a su izquierda está, más o menos a 1,5 metros, está la puerta de entrada al baño. La puerta estaba abierta y en el momento de que él se estaba afeitando, siente de que alguien pasa caminando hacia el fondo del edificio, no como quien baja la escalera. Él no sintió pasos, él vio que alguien pasó. Entonces ello llamó poderosamente su atención y con gilete en mano va hacia la puerta, va hacia el corredor y trata de ver qué era lo que había sucedido. Por supuesto, no ve a nadie, no siente pasos, no siente voces, no siente ruidos, nada. Así que, bueno, quedó medio sorprendido, vuelve de nuevo a la misma posición frente al espejo y en ese momento alguien se detiene frente a la puerta. Él dice que era una persona mayor, un señor mayor, vestido, el que lo mira. Imagínense, ¿cómo les puedo decir?, el julepe, el susto que se agarró esa persona, porque en el momento que lo mira, el hombre salió, caminó hacia el otro lado, como quien va a subir la escalera, no escucha pasos y cuando él va, no ve a nadie. Obviamente que eso le causó un susto de muerte.
Eso fue lo que me dijo él, así, de esa manera, susto de muerte. Entonces, lógicamente, ya era tarde, estaba desesperado, asustado, y obviamente cuando ve eso, intenta salir del edificio a toda prisa, junta sus cosas, y en el momento que está saliendo, está llegando la funcionaria del museo. La señora se percató de que estaba muy pálido, estaba prácticamente blanco, amarillo, no era obviamente la persona que veía todos los días. Y entonces la señora le dice, ¿lo vio? Imagínense que cuando dijo eso ni siquiera le contestó. Prácticamente ni cerró la puerta. Salió corriendo y no volvió más. A partir de ese momento, el servicio de vigilancia, de custodia de la policía se suspendió. No hubo más custodia en ese museo en las horas de la noche. Este hombre también me decía que las empleadas de la limpieza iban en la tarde, cuando el museo cerraba las puertas, no en la noche. Iba una cuadrilla de 3 y también dejaron de ir. Lo que él pensó, según me dijo, era que había sido un tema económico, que habían cambiado, seguramente habían cambiado la empresa o se había dejado el servicio, pero que lo pensaba que era por un tema económico. Bueno, ¿dónde es que me conecta a mí esta historia? Les cuento. Esta casa, como yo les decía, está ubicada en un lugar muy especial de Montevideo. Avenida de las Instrucciones y Avenida Millán. Por esos lugares yo pasaba prácticamente muchas veces en la semana. Yo iba a un lugar en Sayago, iba a un club, por lo general iba los viernes, también iba los sábados, a veces iba los domingos, y eso más o menos empezó a ocurrir a partir de que tenía 13 años. Siempre pasaba, casi siempre pasaba por esa esquina, pero pasaba por una puerta especial, un portón enorme, gigante de hierro, que estaba al lado de una empresa. Como les decía, siempre llamó mi atención ese lugar. Cada vez que pasaba por ahí, me llamaba, era como que sentía algo especial. Les habrá pasado a todos ustedes muchas veces que el pasar por determinado lugar a veces puede llamarnos la atención porque es lindo, porque es viejo, o porque está muy abandonado, muy deteriorado, o porque es, vaya a saber, o porque es antiguo, o porque es muy moderno. Pero hay lugares que nos llaman la atención, pero no porque haya algo extraño, no por esa razón. Ya les digo, a mí ese lugar, cada vez que yo iba caminando, porque siempre, la gran mayoría de las veces pasé caminando por ahí, siempre miraba, me paraba y miraba, y seguía de largo.
Resulta que con los años, ya después de haber ingresado en la policía y haber trabajado en ese lugar, allá por el, creo que si no me equivoco, fue por el 2015, estoy con un compañero en el patrullero. Teníamos casualmente la jurisdicción del museo, teníamos esa jurisdicción y prácticamente, no recuerdo exactamente la hora, pero no sé si eran cerca de las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, les puedo decir, pero el operador de radio del 911 nos alerta de que en las inmediaciones de Millán y Avenida Las Instrucciones se desplazaba una mujer aparentemente mayor vistiendo ropas blancas, ¿no? Y que al parecer se trataría de una persona fugada de una clínica, de un, ¿cómo les puedo decir? De esas clínicas, de una casa de ancianos, un residencial, como se les dice aquí, una casa de salud, donde hay personas de edad avanzada, de la tercera edad. Eso fue lo que dijo exactamente el operador, que se trataba aparentemente de una persona fugada de algún lugar, ¿no? Lo primero que hice fue preguntarle si había informante del hecho. Nos dijeron que fue la persona que comunicó era un automovilista. Bueno, que no se había identificado. Eso fue lo que dijo el operador. Así que nosotros estábamos bastante distantes en ese momento, estábamos en la, ¿cómo les puedo decir? Estábamos Millán y Luis Alberto Herrera, así que veníamos por Luis Alberto Herrera circulando hacia Millán. El chofer hizo una maniobra en el tránsito, tomó Avenida Millán y nos dirigimos al lugar. Cuando nosotros nos estábamos acercando a la curva que hace Millán, ya que en esa esquina se encuentra Instrucciones, vemos los dos a esta mujer que estaba prácticamente frente al portón. Entonces yo le dije, ¿la ves? Sí. Y nos dirigimos, bueno, obviamente, cuando estábamos mucho más cerca, recuerdo que fue, no estoy seguro, pero hay una entrada de una calle y él hizo un cambio de luces, aminora la marcha y cuando vamos llegando la persona había desaparecido. No estaba ni sentada en la vereda, ni sentada en una casa, ni en la vereda de enfrente, ni en la esquina. Lo que hicimos, en ese momento no la vimos y dijimos, debe haber tomado por Instrucción. Cuando llegamos a Instrucciones, doblamos, porque mirábamos hacia Millán y no la vimos, tomamos por Instrucciones, la dejamos, no la divisamos más. Dimos un par de vueltas en esa esquina, desapareció. Así, esa
Esa fue la palabra que le dije al chofer, recuerdo, es Carlito, porque esto cayó, el chofer, un muchacho joven, muy jovencito, y le digo, ¿qué pasó, Carlito? Desapareció, no la vimos más. Siempre me quedé pensando en eso. Siempre me quedé pensando en eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo extraño? Lo extraño es que la vio un automovilista y alerta a la policía de que había una mujer mayor, vestida como con ropas de cama, probablemente, ropas de cama. Blancas. Y daba la apariencia de estar fugada de un residencial. El chofer, yo la vi primero cuando nos alertan de esta situación, y el chofer, cuando yo lo miré, él vio lo mismo. No estábamos tan, pero tan lejos cuando nos acercábamos. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Ayer a vuelta por la avenida de las Instrucciones, frente a la puerta de la casa del museo, hay un complejo que es de la tercera edad, y tal vez por eso que se llama Campo Español, es un hogar español. Posiblemente la persona que salió, que pasó por allí, pensó que podía tratarse de alguien de allí. Nosotros estuvimos y nadie nos dijo, no supo decir nada, nadie vio nada, porque inclusive hay como una garita donde hay personal de seguridad, así que evidentemente, según lo que ellos manifestaron, no vieron desplazarse a nadie a pie. Así que si no era de allí, ¿quién era esa persona? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que vio el automovilista? Algún tiempo después pensaba que podía tratarse de algo extraño, de un hecho paranormal. Pero lo raro es que lo vimos supuestamente 3 personas. El chofer de un auto, el chofer del patrullero y quienes hablan. Pero desapareció. Por supuesto que detuvimos el coche y me paré frente al portón. No vi nada. Se veía como se veía habitualmente siempre. Cuando estuve trabajando en las oficinas del Museo Histórico Nacional, le comenté casualmente a los empleados del museo, aquellos que trabajaban, a todos. Yo les conté que había estado trabajando en el Museo Antropológico, que estaba ubicado en el Prado. Ellos me comentaron de que ya no, la casa no pertenecía más
a la administración del Museo Histórico Nacional, había pasado a la Dirección de Cultura. Eran ellos los que trabajaban con ese edificio. Yo les dije, bueno, les comenté, ¿cómo les puedo decir? Les comenté lo que yo sabía de aquel incidente de mi compañero y ellos me dijeron que me confirmaron de que los que estaban allí decían que habían sucedido cosas extrañas. Bueno, ese policía, ese compañero me comentó de que una madrugada, mientras se escuchaba la radio, aparentemente algo extraño le jugó una broma de mal gusto. Por supuesto, eso, y sumado a lo que ocurrió cuando se estaba afeitando, fue verdaderamente algo que motivó que este lugar para mí fuera un lugar especial. Y por supuesto, pensar de que algunas casas linderas tengan momentos en los cuales suelen suceder algunos hechos que no podemos de alguna manera explicar. Esto que me ocurrió a mí, la verdad no tiene explicación. ¿Cómo se volatiliza una persona? ¿Qué fue lo que vimos? Porque la vimos. Amigas, amigos, queridas luciérnagas, pronto, muy pronto, brevemente, en breves, muy pocos días, vamos a estar nuevamente en Montevideo. Estaremos acompañando, tal vez estaremos acompañando, no es seguro, pero vamos a tratar de estar acompañando a Javier Abejase en Historias Reales 2. Vamos a estar en la recorrida del Parque Rivera de La Llorona con nuestro gran amigo Guillermo Loja de Voces Anónimas. Vamos a hacer algunas otras cosas que les vamos a contar en este canal. Algo que los va a sorprender. No hablo habitualmente de estas cosas refiriéndome a temas paranormales, pero si la ocasión se da, lo vamos a hacer. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, y por eso se los vamos a contar más adelante. Pero van a haber muchas sorpresas, seguramente van a haber muchas sorpresas. Quiero agradecerles a todos por haber estado viendo el programa. Espero les haya gustado este relato. Les digo, esto lo pueden verificar ustedes mismos. El museo es un museo hermoso para ir a ver. Hablen, cuéntenme los que yo les pregunté, los que yo les acabo de contar. Hablen con las personas que están allí y seguramente algo les van a decir, porque ellos sí saben que pasan cosas extrañas en el Museo Antropológico, en la casa de la familia Mendilazo. Amigos, será hasta el próximo programa. Espero les haya gustado. Gracias nuevamente por estar. Espero que hayan disfrutado de todo esto. Y bueno, probablemente la semana que viene finalizaremos con esta serie
de programas y videos que tienen que ver con hechos que tuve en lugares muy parecidos. Como ya les dije, el Museo Romántico, el Museo Antropológico, el Centro de Estudios José Pedro Varela, bueno, algunos otros lugares más. Aún quedan otros lugares interesantes para poder conversar. Bueno, lo de la MIDU, hay muchos lugares donde se dan presencias y cosas muy extrañas. Espero que les haya gustado. Amigos, mis queridas luciérnagas, gracias por acompañarme. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias. Que pasen ustedes muy, pero muy bien.